Nosotros vamos a hablar con el doctor Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental, para saber si hay algún rasgo raro, psicológico, psicópatas, a quién nos estamos enfrentando. Bienvenido, doctor Castillo Martel. Sí, buenas tardes, Karina, y sí, acá acompañándote en esta reflexión que estás proponiendo. Sí, doctor, porque en realidad esto empezó ya hace mucho tiempo, este grupo llamado la Resistencia, después la Insurgencia, lo conocen como la Pestilencia, es un grupo que primero se hizo conocido por atacar a los periodistas, ¿no? Principalmente tienen un perfil de atacar a reporteras, a mujeres, ¿no? Luego comenzaron a atacar a políticos, a miembros del aparato electoral. Luego han pasado a atacar al expresidente de la República, Sagasti, esto se ha hecho viral, pero ellos se presentan como radicales, no quieren hacer caso al tema de las mascarillas, gritan esto de poner en peligro de salud pública al resto de la gente, vestirse como con tatuajes, quererse parecer a los nazis porque tienen un saludo así, se han tatuado en los nudos de los dedos, un discurso bien duro, ¿no? Yo no sé si usted me puede decir si esto es parte de algún desequilibrio mental o son unos delincuentes. Yo no sé si se les puede hacer algún tipo de análisis preliminar para saber a quién nos estamos enfrentando. Sí, Karina, justamente al inicio de la pandemia nosotros hicimos un análisis de los comportamientos que se estaban dando al inicio y proyectando un poco lo que se podría venir, ¿no? Porque esto tiene que ver más que con el análisis solo de los comportamientos individuales, hay que analizar el comportamiento social, digamos, de una sociedad en conjunto. Entonces, ante una crisis, o sea, una crisis genera una primera respuesta que es de alerta, de preocupación, de defensa, pero en algunos esta tiene más la forma de miedo y que les lleva más a protegerse, y en otros les activa más bien una conducta desafiante. Pero luego entramos a una fase, digamos, en que todos de alguna manera teníamos que resistir, y ahí es donde se va como calentando los ánimos para cómo uno va a salir de esa crisis. Entonces hay sociedades que salen de la crisis de una forma más integrada, más solidaria, se dan cuenta que para resistir necesitamos hacerlo colectivamente, necesitamos colaborar los unos con los otros, ¿no? Y que está bien un sacrificio y que luego del sacrificio uno empieza a ver la luz del túnel, al final del túnel, y luego empieza a visualizar un proyecto de país, de nación, de sociedad, que es un poco lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Que las personas visualizaron una sociedad más integrada y todos trabajaron para ella. Pero en ocasiones también estas crisis lo que hacen es exacerbar el individualismo, la lucha de unos contra los otros, y como cuando ahí es donde si no se va encontrando una visión integrada de la sociedad, donde unos compiten severamente con los otros, donde a unos no les importa la vida de los otros, entonces es caldo de cultivo para que las personas saquen lo peor de sí, lo más doloroso de sí. Entonces, claro, esto nos conecta con lo que también la semana pasada veíamos con el tema de este hogar, de esta residencia, y tú preguntabas qué va a pasar con esos chicos que, digamos, reciben la indiferencia social. Y ahí es que te da tres tipos grandes de reacción, ¿no? Una es la autoagresión. Hay quienes, de hecho, producto de estas crisis, se moviliza sus elementos autodestructivos. En otros se moviliza sus elementos destructivos del otro.
de destruir al otro, de agredir al otro, y en otros se moviliza más bien estas respuestas de total indiferencia. Entonces yo creo que como sociedad ahorita estamos viviendo esta etapa de la crisis, de post-crisis o todavía de finales de crisis, y creo que acá es importante, sí, o sea, comprender las conductas individuales y sancionar toda conducta que digamos, transgrede la buena convivencia. Pero adicionalmente creo que tenemos que como sociedad también buscar mecanismos para reducir esa desesperación social. Y eso implica una necesidad realmente de ponerse de acuerdo, de crear una visión de país, una visión de sociedad que articule a las mayorías. Doctor, lo que Esta usted me está polarización diciendo, todavía creo que nos daña mucho, ¿no? En términos emocionales. lo que usted me está diciendo es que si nos basamos en este grupo de personas que dice hoy salimos de cacería, Terruquito, Sagasti, no te corras, en realidad parecen ser unas personas que habrán tenido problemas o no, porque eso ya es un análisis más profundo que debería hacer usted, ¿no? Por lo que entiendo. Estas personas tienen un comportamiento a simple vista delincuencial. Sí, de hecho, digamos, la violencia ejercida sobre las otras personas es un acto delincuencial, ¿no? Entonces, y como tal, deben procesarse y castigarse lo que se tenga que castigar. Acá no hay una atenuación de esto. Creo que es importante que la sociedad mantengamos ese principio. Pero adicionalmente es importante comprender cómo es que se genera esto, y comprender esto es importante para prevenir, no para prevenir, para cómo vamos, por ejemplo, lo que estábamos viendo la semana pasada, cuidando principalmente a nuestros niños, ¿no? Cuidándoles del abandono, del autoritarismo, de la violencia, de la sobreprotección. Muy bien, pero si no ellos, vamos dejando en esas almas ese descontento, claro, que ese luego dolor, ante una crisis pero emerge. ellos ya no son niños, que ellos, Claro, en ellos... este comportamiento de rebeldía extemporánea, por decirlo de alguna manera, no usar la mascarilla, gritonear a gente que no tiene nada que ver. Una reportera está haciendo su trabajo, ¿no? Está haciendo su trabajo. Ir con Sagasti, que es el que consiguió las vacunas que de repente se han puesto, y hacerlo pasar un mal rato. ¿Qué quiere decir esto, no? Nuestra reportera está haciendo su trabajo. ¿Qué tienen que irle a gritonear? Lo gritoneaban por Nicolás Lucar. ¿Por qué no vinieron y se lo dijeron a Nicolás? Eso es lo que yo trataba de remarcar. Se lo dicen a reporteras, siempre mujeres. Y no lo hemos visto solamente en este canal, sino en Canal 9 también, a una reportera, Karina Reinafarge, también la empujaron, a una reportera del 2 también la gritonearon enfrente sin ninguna mascarilla, si no me equivoco fue el más grandote. Entonces siempre hemos visto esto, con reporteras se las ensañan más. Sí, Karina, mira, el ser humano, los seres humanos justamente estamos capacitados para reprimir conductas agresivas, para modular conductas agresivas. Las personas podríamos tener un impulso agresivo, pero el cerebro, por eso es que tiene tanto tiempo de desarrollo y tenemos un área grande de cerebro cognoscitivo, de cerebro racional, es justamente para poder poner freno. Entonces, por eso es que estas conductas son de total responsabilidad del perpetrador, del que lo hace. O sea, hay una responsabilidad, pero al mismo tiempo también lo que sabemos es que estas conductas emergen en ciertos contextos de relaciones de poder. Es decir, las conductas agresivas emergen porque de alguna manera se permite, se tolera, ¿no? Entonces creo que sí, socialmente tendríamos que fortalecer estas barreras para las conductas agresivas,
no permitirlo. Y esto es un trabajo social que hay que hacer, no permitir la violencia en la casa, en la escuela, la violencia cuando es pequeñita, ninguna de las violencias deberíamos permitir, porque si vamos aflojando en un lado, vamos teniendo entonces una sociedad permisiva a la violencia y que una persona puede agredir verbal, psicológicamente y físicamente a otra. O sea, se considera como socialmente legitimado y eso es lo que no tenemos que hacer y por eso el papel que ustedes hacen me parece muy bien en el sentido de ir remarcando que estas conductas son inadecuadas y que no pueden seguir, no tienen justificación. O sea, no podemos permitir conductas que vengan del machismo, conductas que vengan del racismo, conductas que vengan de un cierto clasismo, ¿no? Entonces, creo que es importante como sociedad ir corriéndonos hacia el lado de la buena convivencia, hacia el lado del control de la emoción violenta. Doctor, en todos sus niveles. ¿por qué esto subsiste? Si se sabe que en una sociedad sana no se pueden permitir este tipo de agresiones, ¿por qué este grupo agresivo que en realidad se presenta en cualquier situación, cuando hay mítines, cuando hay conferencias de prensa, cuando hay algún tipo de noticia relevante, está allí para agredir? La policía, la fiscalía no está haciendo nada, está solamente mirando la agresión. ¿Por qué? No saben, no han coordinado con su instituto. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué nos dice en cuestiones de salud mental cuando las autoridades están dejando pasar por alto esto? Sí, Karina, es importante acá el separar un poquito el tema de salud mental del tema del delito, de la violencia, en este caso que es un delito, son conductas transgresoras del orden social. ¿No? A veces un poco tendemos a psiquiatrizar el delito o a psiquiatrizar la maldad, cuando el tema de salud mental, o sea, tiene que ver, digamos, con superar tal vez esas angustias, ese dolor que se puede haber vivido en la infancia y que puede haber enojado, pero no todo eso necesariamente se traduce en violencia. O sea, justamente, digamos, el trabajo que se hace desde salud mental es para que no llegue a esas expresiones y también para devolver a la persona su integridad, su capacidad de desarrollar, de integrarse a los otros. Y ahí es muy importante lo que tú dices, yo creo que es un tema principalmente de cumplir la función, ¿no? O sea, cada quien debemos cumplir la función, ¿no? Y hay instituciones encargadas de la seguridad y que creo que deben cumplir su función al máximo, ¿no? Es importante y saber, digamos, como te decía también, es que estas conductas no solamente tiene que ver con el deseo que la persona pueda tener de agredir, de hacer daño, sino es con la oportunidad que tiene, ¿no? Y con el darse permiso de alguna manera para hacerlo. Eso lo pone más en el tema de delito que en el tema de problema de salud mental, digamos, ¿no? Ah, muy bien. Entonces hay que separar muy bien esto. Entonces, este grupo de gente radical, la resistencia, no es que sean unos loquitos problemáticos o personas que tienen cierta dificultad en salud mental. Son unos delincuentes. Sí, ese acto corresponde a eso y lo mismo habría que separar la práctica política de la delincuencia, digamos, ¿no? O sea, la política se puede ejercer expresando su opinión, buscando que las cosas cambien, pero con estrategias que están dentro del marco de la política. O sea, acá ya hasta sale del ámbito de la política para colocarse más en un ámbito de la delincuencia y no en un ámbito, de hecho, de salud mental, por lo menos individual, digamos, ¿no? O sea, podemos entender que la sociedad ha pasado una crisis, podemos entender que eso está removiendo los dolores más profundos de las personas, ¿no? Podemos entender
que ante esto puede ocurrir alguna forma de desesperación, pero no podemos entender en que eso se canalice como violencia. O sea, porque ahí como seres humanos tenemos una responsabilidad de manejar eso. No porque estoy enojado voy a pegar o voy a agredir a alguien. O sea, mi enojo puede ser un tema de salud mental, pero el agredir a la otra persona ya es una decisión, es un acto que es réprobo por nuestra sociedad, ¿no? Claro, y ya terminan en ser delincuentes. Entonces, estos son unos delincuentes y ahí está la policía y todos los demás para hacer su trabajo, porque en una sociedad sana los delincuentes no pueden andar agrediendo a diestra y siniestra.